como anillo al dedo también. Sí, sí, ya, yo sé que a veces me atraso, pero igualito las grabo, pues, o sea, No, pero fue perfecto, me cayó como anillo al dedo de verdad. sí, Porque yo el viernes con todo lo de mi sobrino, la cuestión, no sé qué, no la trabajé bien. Siento que no, como que como decimos nosotros, la macheteé. ajá. Sí, 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 es un camino que definitivamente nos vaya, ahí va ahí, Cinia también, no, ¿cuál sería la palabra? No, eso, nos va abriendo, nos va abriendo, nos va abriendo, nos va abriendo ese espacio de conciencia. Bienvenida, Cinia. Gracias, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Bien, ¿cómo bienvenida. estás? Gracias. ¿Estás por Muy Hoy bien, muy estuve de bien. vagabunda, hoy no fui a trabajar, no, viera que es que estaba con una alergia en los ojos, entonces viera que no pude Ah, ir a trabajar. así. Entonces, la verdad es que dije, hoy me voy a sentar tranquila en mi casa Ah, y pero escucho bien la clase. merecido, ¿verdad? Claro que sí, de vez en Así cuando es. A toca. veces yo digo, de verdad que a veces, a veces alguna cosa pasa y es para que uno descanse, porque a veces uno anda muy cansado, pero bueno, gracias a Dios. Así es, mi amor. Ay, pero te ves muy bonita, tienes un nuevo look. Ah, es que me corté el pelo, me corté el pelo otra vez. Ah, qué bueno. Y a veces me aburro, viera que yo a veces me dejo el pelo muy largo, entonces termino aburriéndome porque solo ando en colas y para andar el pelo largo hay que andarlo suelto y bonito. Entonces digo, no, no, es más fácil, cortico, se me lo como más fácil. Y termino cortándome lo cortico y después me lo dejo otra vez crecer y así me pasa. Pero bueno, todo fuera como el pelo que crece súper rápido. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que Ujú. sí? Sí. Bueno, vamos a hacer aprovechando que ya estamos cuatro acá, después si se incorpora más gente, pues nada, se van sumando, pero vamos a comenzar con nuestra meditación, haciendo alusión, por supuesto, a la lección de hoy. Es impresionante, ya vamos por la 328. Yo me siento muy contenta, debo reconocerlo ante ustedes, de que me he mantenido así súper con todo y que a veces no la hago al día, pero el haber tenido esa disciplina de, ay, yo dije, ay, ya faltan poco, ya he grabado 328 lecciones, wow. Porque sí, realmente es un trabajo, no se crean, porque yo hago mi guión, me dedico mi tiempo un poco de verdad a sentirla, a cómo la quiero delinear, ¿no? Que sea cada vez un poquito más aterrizada, que nos sirva como de experiencia cotidiana, práctica, y entonces, bueno, eso lleva su trabajo. Y por ahí tengo todos los guiones y dije, bueno, en algún momento me encantaría convertir esto en un libro porque son un montón de páginas escritas. Así que bueno, ya nos quedan pocos días de práctica, vamos a aprovecharlos al máximo para este año, ¿verdad? Em, y bueno, conversando justamente con Maye antes de que llegaran. em, No, me decía Maye cómo es increíble cómo esto se va, como efectivamente es un entrenamiento que uno va como accediendo más y más a esa comprensión, ¿no? Y de eso se trata, un poco lo que intentaba responderle la semana pasada a Gabriela cuando hizo la pregunta, ¿no? Bueno, ¿y cuándo se acaba esto? Bueno, cuando tú lo decidas, pero en realidad nunca va a ser igual el viaje, nunca porque eh, en la medida en que nosotros nos vamos entregando, ¿se acuerdan que lo leímos recientemente? Que en la medida en que de verdad vamos siendo como bien disciplinados con las prácticas y estamos más observadores y más conscientes de quiénes somos en realidad, este, el ego va sacando su garra, pero en la medida que vamos deshaciendo ese nudo, más y más y más, es como que se ensancha más, nos abrimos más. ¿Nos abrimos más a qué? Al amor, a la paz. ¿Ves? Entonces va sucediendo y cómo lo vamos identificando, porque de repente ya no nos enganchamos tanto o no nos quedamos tanto tiempo en el enganche, porque todavía eso puede irnos pasando, ¿verdad? Porque estamos en ese proceso. Este, pero ya no, ya nuestra decisión está en elegir la paz.
¿ves? Por encima de todo. Y de eso se trata esto, ¿no? Entonces, bueno, vamos hoy. Laura, y usted sabe que usted tiene razón en todo lo que habla, porque yo no sé, yo de un tiempo para acá, desde que empecé con todas estas cosas, yo, yo le a veces hablo con mi hijo y yo digo, es que no sé, ya hay muchas cosas que a veces, o sea, yo siento mucha paz en muchas cosas. O sea, ya no es como uno antes que uno, no sé, tal vez explotaba por cualquier cosa. O sea, yo sí he puesto mucho en práctica y la verdad que yo digo, el otro día no sé, conversaba con una sobrina, ella sí es cristiana evangélica, entonces iba, no sé qué estaba hablando, y digo, tita, ¿qué pensaría usted? Pero yo lo hice así, o sea, no lo supe explicar, o sea, no le supe aterrizar bien el concepto, porque la verdad que dije, después la voy a enredar, pero, pero le digo, ¿qué haría usted si yo le digo a usted que no existe ni el infierno, ni existe esto, ni existe lo otro? Le digo que todo es vana ilusión, fue lo que me volví, le dije. Y me dice, tía, y me dice, tía, pero usted, ¿por qué me dice estas cosas? Digo, pues viera que yo no estoy diciendo ninguna mentira a usted. Me volví y le dije nada más, pero no supe aterrizar. En realidad no supe cómo explicárselo, pero yo dije, bueno, y después me dio risa. Pero yo digo, de verdad que uno va cayendo en muchas cosas en cuenta y sí va empezando uno como a tener paz, o sea, lo que a uno le inquietaba antes ya no le inquieta. Entonces yo digo que sí está uno como más tranquilo. Y Así es. antes, digamos, a veces yo estaba sola en mi casa y decía, qué aburrido. Y ahora no sé, a mí me gusta a veces estar sola, porque Ajá. es como el tiempo mío, como esas cosas que sí, que tengo que ir a trabajar y todas esas cosas, que trabajo de lunes a viernes, pero digamos, eso me ha ayudado mucho también como para volver a entrar a como yo era antes. Yo antes, hace mucho tiempo atrás, hace muchos años, yo sí sentía mucha paz y mucha tranquilidad estando sola y me sentía súper bien. Llegó un momento pues que no, era como ansiosa, como un montón de cosas más y la verdad que ya volví como otra vez como a aterrizar donde empecé. Mira qué interesante. Sí, porque vamos liberando esos miedos. Bienvenida, Gaby. Bueno, vamos a hacer nuestra meditación, con la práctica de la lección de hoy, que nos corresponde la 328. Muy hermosa. Laura, Ujú. disculpa que te interrumpa antes que se me vuelva a olvidar. Dale. Después de que, sé que ya las lecciones supuestamente ya van a terminar. Ujú. Pasamos a otra etapa de las lecciones, ¿verdad? Sí, claro. La verdad que todavía seguimos, fíjense que en el libro de ejercicios prácticos, es decir, de las lecciones prácticas, está dividido como en dos, ¿verdad? La primera parte, la segunda parte. Todavía estamos en la segunda parte, de hecho vamos a finalizar con la segunda parte de la práctica. Obviamente, si comparamos un poquito estas lecciones, ¿verdad? Ya finalizando con las primeras, fíjense que aquí siempre se nos da una oración, una forma de conectar, es decir, el énfasis está puesto en el silencio, como en ese diálogo con Dios. ¿Ves? Como de reconocimiento de esa verdad. Al principio era como despejar las ilusiones de nuestra mente, ¿ves? Al principio era como que nosotros exploráramos cómo es eso de que del significado que no tiene significado, cómo es eso de la proyección, cómo es eso de los pensamientos, el poder de nuestros pensamientos, todo eso, ¿se acuerdan? Pero en esta ya es como que tú de verdad te estás abriendo a ese encuentro con Dios, a acostumbrarte a que de verdad sea la voz del Espíritu quien te guía, del Espíritu Santo, como a saber que tienes la capacidad, o más que capacidad, la libertad de elegir. Como que entramos en ese proceso de afianzamiento de darnos cuenta que en todo momento estamos eligiendo y que podamos discernir qué maestro elegimos, porque a estas alturas es como ya para ir comprendiendo, aunque ya sabemos que no es lineal, ¿verdad? Hay muchas personas que hacen el libro una vez y todavía no hay una comprensión muy clara y muy abierta. No es que eso sea malo, sino que hablábamos del principio, un poco comentaba lo que comentábamos con Mayerly, que es un entrenamiento, ¿ves? Entonces, en la medida en que de verdad nosotros vamos haciendo la práctica del perdón, los pasos del perdón, somos vigilantes de nuestros pensamientos, ¿ves? A cada instante nos damos cuenta cuando estamos juzgando y entregamos eso al espíritu, que vamos como aprendiendo a elegir, como diría Kenneth Wapnick,
¿qué maestro eliges? ¿Eliges el maestro equivocado, que es el ego, o eliges al Espíritu Santo, que es el que te guía? ¿Ves? Entonces es como estar cada vez más vigilantes de nuestro pensamiento y más conscientes de ello. O sea, ahorita estamos en esa praxis, porque antes que creíamos que la práctica era la lección. Entonces en la mañana podíamos, sí, cómo no, hacer la meditación y no, y tal y qué sé yo, y aquellas lecciones que nos decían que cada 5 minutos o cada 10 minutos o 2 veces al día, ¿se acuerdan? Toda esa praxis, ¿no? Pero resulta ser que durante todo el día no nos acordamos, ¿ves? No practicamos la observación vigilante de nuestros pensamientos, no practicamos la toma de decisión de qué maestro escuchar, ¿ves? Entonces ya a estas alturas, eso es lo distinto, que haya como un mayor compromiso de, ya va, ¿qué estoy eligiendo? ¿Estoy eligiendo el especialismo? ¿Estoy eligiendo todavía quedarme víctima de las circunstancias? ¿Estoy eligiendo sostenerme en el deseo de ser especial justamente? ¿O sencillamente de verdad todo esto lo estoy entregando, estoy invocando el Maestro del Espíritu Santo para que me ayude a deshacer de mi mente todo ese sistema de pensamiento egoico? ¿Ves? Entonces, a estas alturas es bien importante reconocer que el sistema de pensamiento egoico está dentro, no es del mundo externo ni es una entidad aparte que se posiciona de ti, sino que tú la eliges, la elegimos y no pasa nada. Tampoco es que nos caigamos a latigazos y no, porque es lo menos que quiere este curso. Simplemente que seamos observadores y que cuando nos demos cuenta que estoy eligiendo el maestro equivocado, puedo elegir de nuevo, como nos lo dice el mismo curso. Puedo elegir de nuevo. ¿Ves? En estos días yo me descubrí, me gusta a veces ponerle ejemplos de mi propia vida porque, a ver, de eso se trata, de darnos cuenta que estamos en este estado de igualdad, en ese sentido, aprendiendo juntos, ¿no? En estos días yo pertenezco a una ruta latinoamericana de poesía, de poetas. Por ahí estoy escribiendo ahora con mayor compromiso, ¿no? ¿Cómo empezar de nuevo cada vez que nos equivocamos? Esa es una buena pregunta, ya te la voy a responder, sí. Y quizás te la voy a responder con este ejemplo que te voy a poner, que me pasó recién. Este, entonces, a mí me tocaba hacer un prólogo con otros compañeros de un libro, de un poemario que vamos a publicar que hemos escrito entre varios. Y, y sí, había un objetivo de lograr que este fuera un propósito compartido, ciertamente, ¿no? De repente, una de las chicas dice, no, yo creo que es mejor que ella escribió el prólogo desde su postura, yo escribí el mío y había un señor que fue el que primero planteó la propuesta y con base a su propuesta yo agregué cosas que consideraba y omití otras, porque esa era la idea. La idea era que aquellos que sencillamente habíamos planteado la posibilidad de hacerlo, pusiéramos y además lo fundamentáramos, eso siempre nos lo piden, ¿no? Entonces, bueno, yo planteo ese y al rato la chica plantea el suyo, con, tomando en cuenta también el escrito de este señor. Entonces, su primera decisión es, bueno, yo creo que es mejor que llevemos estos dos prólogos a votación y que todo el grupo de autores elija cuál es el que más les gusta. Y le dije, bueno, estoy absolutamente de acuerdo, me parece muy bien. Resulta ser que al día siguiente, sin ella consultar nada, cambió de parecer e hizo un solo prólogo donde tomó en cuenta los elementos del señor, algunos elementos míos, otros que ella le incorpora,
pero muchas de las cosas que yo había quitado del Señor, era porque no me parecía, no estaba de acuerdo. O sea, para mí, bueno, claro, ellos no lo saben, bueno, lo deben saber si leyeron realmente siempre nos piden un pequeño currículum, ¿no? Una síntesis. Si lo leyeron realmente, a lo mejor lo sabían, pero yo tengo como carrera también que soy comunicadora social. Entonces, yo sé distinguir lo que es una crónica de un ensayo, de una introducción, de un poema o un cuento. Yo eso lo conozco. Entonces, este prólogo parecía más una introducción de una investigación universitaria. Y yo decía, no. Para que sea un prólogo hay que omitir esto. Bueno, pero para hacerles el cuento un poquito más corto. Lo cierto del caso es que yo me descubrí peleando con ella, ¿ves? Porque yo me mantenía en mi postura de que eso no era. Claro, también estábamos en un escenario donde cada uno tenía que justificar por qué motivo quitaba esto, ponía lo otro. Y yo le decía, pero es que yo no puedo aceptar que tú pongas en ese prólogo esto, porque eso no lo he dicho yo. Esa no es mi postura. Yo no lo escribiría así. Y entré en tremenda dualidad, pero en tremenda dualidad que me descubrí en pensamientos de mucho juicio, de, coño, pero tú eres un egoísta, tú quieres protagonizar, ¿qué es lo más importante aquí? Que el prólogo salga con los tres o tu postura. Entré en todo ese, y todo eso estaba pasando por mi mente. Ese es el ego, ¿ves? Todo eso estaba pasando por mi mente, ese montón de juicio, de juicio, de juicio. Y de repente, ¡cha! El Espíritu Santo, ¿ves? De repente me detuve y dije, me dio risa, porque vi la película de mi mente, de mi sistema de pensamiento egoico, tratando de tener la razón. Y entonces, enseguida lo entregué. ¿Qué significa elegir de nuevo? Que tú entres en un espacio de tu mente como de neutralidad, primero de reconocer que te pusiste a danzar con la ilusión, ¿ves? Y después decir, y después soltar y decir, mira, Espíritu Santo, encárgate tú de esto, ¿ves? Toma mi mente, toma mis pensamientos, que por cierto no está alejado de lo que nos dice la lección de hoy. Elijo estar en segundo lugar para obtener el primero. Imagínate. Elijo estar en segundo lugar. Yo no sé si es mi postura, no es mi postura, que no sé qué. Entonces dije, mira, ¿sabes qué? Lo suelto y lo entrego. Que sea el prólogo que corresponda, no el que yo me empeñe en que sea. Por cierto, todavía no se ha decidido, porque eso pasa primero por el filtro del profesor, que es el director del fondo editorial, y ya él decidirá qué va a hacer con eso. Y todavía no hay respuesta, todavía no sé qué va a pasar con eso, ¿ves? Pero el solo hecho de que nos demos cuenta cuando está tomando el mando el ego y que tengamos la humildad de reconocerlo y que además definitivamente lo entreguemos, eso significa elegir de nuevo. ¿Ves? Elegir de nuevo es decir, me quito del medio, que se haga la voluntad de Dios. Y eso es tremendo golpe para el ego, porque yo me descubría una parte de mí, no, pero es que eso no lo escribí yo, pero es que no, pero es que no es así. ¿Ves? Es así, nos pasa cada rato. Queremos Totalmente. tener la razón. Entonces, cuando tú dices, ya, dejo de pelearme,
Ya, suelto la mente, ya, ocúpate, Espíritu Santo, ayúdame a deshacer de mi mente esta idea de que, porque fíjate además, a propósito de eso, ¿no? De creerme ser la entidad profesional que sabe, hasta eso. Entonces, es como que más allá de la forma, ¿ves? La forma, sí, yo estudié comunicación social. Eso es la forma, eso no lo vamos a negar. Pero, ¿qué hay más allá de eso? La paz. ¿Qué decido? La paz. ¿Ves? De realmente a cada instante elegimos la paz. Entonces, elegir la paz implica a veces no, en todo momento quitarnos del medio, desde ese pensamiento egoico, ¿ves? Porque el ego no quiere que tú tengas paz. La paz no viene de las creencias. No, la paz no viene de este mundo. La paz viene del espíritu. ¿Ves? Del amor del espíritu. ¿Sí? Sí, Nia, ¿te responde eso un poco? Sí, Te- en realidad lo que quería decir era que si era como, no era una pregunta lo que te quería decir, era como ponerlo de que es como, eh, ya se me olvidó qué fue lo que escribí, espérese. Que si era como empezar de nuevo cada vez Eso. que nos equivocamos. Eso era, pero no era haciéndote una pregunta. Ah, ok, ok. Eso. Eso era. Y eso es a cada rato, a cada Ujú. instante, porque recuerda que no es lineal el tiempo en esto de la conciencia, ¿ves? Es a cada rato, a cada instante. Elegir el instante santo, también nos lo dice el curso. Sí, porque a cada rato el ego se nos quiere salir en las cosas que hacemos. Entonces tenemos otra vez que volver, como dice usted, a empezar, o sea, calmarse, pensar y, ¿verdad? Como dice usted, escuchar la voz del espíritu para ver qué verdaderamente quiere que yo haga. Exactamente, esa es la Ok, práctica, Cinia, ¿ves? No es lo que yo quiero, es lo que verdaderamente el espíritu me guía. ok. Y Sí, eso pues eso es es una lucha constante, en realidad. absolutamente, Ajá, absolutamente es un observarse constante, ¿ves? sí. Pero Ujú. fíjate que es más fácil de lo que creemos. ¿En qué sentido? Porque siempre vamos a tener dos alternativas nada más. Por eso es que es más fácil, ¿ves? O el amor o el odio, o la paz o Sí. la guerra, Ujú. o el espíritu o el ego, o la verdad o la ilusión. Es lo mismo. Para mí, esa es la guinda del curso. O sea, para mí, después de haber buscado tantos caminos, saber que solamente tengo dos alternativas, dije, wow, ¿ven? Sí. Y es a cada rato, no Sí, tengo que porque hacer. Laura, en realidad todo lo que uno, o sea, todo lo que uno ha creído de sus creencias limitantes y todas las cosas, los patrones y todas esas cosas, termina uno aterrizando. Bueno, llegará un momento, ya uno grande aterrizará bien, digo yo, pero llega uno y va aterrizando verdaderamente qué es lo que en realidad vale más, ¿verdad? Con lo que decía usted, el amor, que en realidad el amor es lo que es el culmen de todo, en realidad. El amor y el perdón, digo yo, porque si uno tiene amor, tiene perdón, y si no tiene amor, no tiene perdón. Claro. Es así, mi amor. Entonces, claro, por eso te digo, ves como la guinda de uno haber descubierto eso en ese sentido, ¿no? Es decir, descubierto no, eso siempre ha estado allí, pero digamos, como que nos alineamos, nos encontramos, vibramos ahora con esa verdad, porque después de tanto buscar y buscar y buscar y buscarle las cinco patas al gato y estudiar esto y estudiar aquello, y entonces si tú no te haces el estudio y no deshaces todas las memorias del pasado, coño, eso no termina nunca, ¿ves? Y el tema es, a cada instante estoy eligiendo.
¿Cuál voz quiero escuchar? ¿Cuál voz elijo escuchar? ¿Ve? Entonces, de eso se trata. Bueno, vamos a respirar. Si quieren cerrar sus ojitos también se puede hacer en forma de contemplación, es válido. Podemos hacer unas respiraciones lentas, profundas. Soltamos, dejamos caer el peso del cuerpo allí donde estamos sentados. Bueno, y simplemente en ese soltar voy tomando conciencia de mi conciencia, esa parte de mí que es previa a todo, es previa al cuerpo, es previa a la mente, es previa a los pensamientos, es previa a las sensaciones, siempre está ahí, antes que todo. Es lo permanente, es el silencio, es la calma. De hecho, cuando tomamos conciencia de eso que somos, el cuerpo se siente liviano, como que se doblega a esa grandeza de tu ser. Y puede que sigan viniendo pensamientos, pero ni siquiera intento cambiarlos, simplemente el foco está puesto ahí, en esa conciencia del silencio que soy. No hay ningún punto donde llegar, no hay nada que cambiar, solo mantenernos en ese silencio que soy, en esa conciencia que soy. Y desde allí escucho esta frase que se nos regala con la lección de hoy. Elijo estar en segundo lugar para obtener el primero. ¿Quién elige estar en segundo lugar? ¿Qué es lo que debe estar en segundo lugar? Y fíjate que si antes del pensamiento, antes de la emoción, antes del cuerpo, antes de la sensación, estás tú, esa conciencia pura que eres, por supuesto, todo lo que aparezca después está en segundo lugar. Los juicios, las percepciones, los pensamientos, las emociones forman parte del segundo lugar. Lo que sucede es que creíamos que eso era lo primero. Yo, personaje, comportamientos, acciones, el hacedor. Creíamos que eso era el primero y que lo segundo era el espíritu, como que desde el hacedor tenía que buscar el espíritu, vivir experiencias espirituales. Y lo que parecía ser el segundo lugar, en realidad es el primero. Y nos damos cuenta
que hemos percibido todo al revés. Al creerme este cuerpo, al creerme esta identidad separada de Dios, hemos percibido todo al revés. Hasta que decidimos escuchar la voz que habla por Dios. Esa voz es antes que todo. Nos parece que solo podemos alcanzar autonomía si nos esforzamos por estar separados. Incluso ese sistema de pensamiento egoico lucha por mantenerse en esa autonomía, por creer que tiene razón, por creer que puede controlar, por creer que puede dirigir. Y hemos creído que la manera de salvarnos es justamente aislándonos del resto de la creación de Dios. Y en consecuencia, lo único que podemos derivar de ello son enfermedades, sufrimientos, pérdidas y muerte. Pero estamos decidiendo escuchar la voz del Espíritu, la voz que habla por Dios. Esa voz nunca te conducirá a dolor alguno, sufrimiento alguno, porque lo que allí subyace es puro amor, paz, eternidad, silencio, fortaleza, abundancia, plenitud. Nada de aquello que la idea de separación genera jamás podrá ser voluntad de nuestro Padre, de lo que Él dispone para nosotros. Y no existe otra voluntad que la suya. Podemos elegir unirnos a su voluntad, porque en la medida que decidimos esto, encontraremos nuestra verdadera voluntad, nuestra verdadera identidad, recordar quién somos en realidad. Y puesto que nuestra voluntad es la suya, es a Él a quien debemos acudir para reconocer nuestra voluntad. Nada en este mundo podrá decirnos cuál es nuestra voluntad. Así que este es un instante santo para rendirnos, entregarnos a la voluntad del amor de Dios, para escuchar su voz. Y en ese silencio, en esa apertura, se nos invita hoy a una oración.
No hay otra voluntad que la tuya. Y me alegro de que nada que pueda imaginarme, contradiga lo que tú quieres que yo sea. Tu voluntad es que yo me encuentre completamente a salvo y eternamente en paz. Y comparto gustosamente contigo, Padre mío, esa voluntad que tú me otorgaste como parte de mí. Elijo estar en segundo lugar para obtener el primero. Toma conciencia que en este instante estás decidiendo ser el primero, lo que eres, todo lo que antecede a los demás, a lo demás. Y tu ego queda ahí en el segundo lugar. Los juicios se deshacen porque la paz toma su lugar. Ese es tu primer lugar. El amor toma el lugar, el silencio. En realidad siempre ha estado ahí, como ese yo pequeño, egoico, se deja de lado. Eso es ponerse en el segundo lugar para poder sentir la grandeza de estar en el primer lugar que realmente soy. Eso es. A tu tiempo, a tu ritmo. Cuando estemos listos, podemos abrir los ojitos. Ujú. Muy bien. Ah, ¿alguien quiere compartir algo un poco? ¿Cómo estamos ahí? ¿Cómo estuvo esa práctica? Yo con mucha paz, casi que me duermo, casi que me quedo ahí. Ujú. Así es. Sí. Bien. Paz, dice Crisbel. Así es, Crisbel, hermosa. Bueno, estamos ya en el capítulo 4. Precisamente, este capítulo nos habla de las ilusiones del ego. Em,
hemos estado en el punto número 1 del capítulo 4. Ya leímos la introducción. Y este punto número 1 habla de la enseñanza y el aprendizaje correctos. Eh, Quedamos en el párrafo 3. Viene el párrafo 3. A ver, hoy no han estado en cámara mucho. Bueno, ni siquiera vinieron mucho, pero bueno, nos toca leerlos a nosotros, tranquilo. Si alguien quiere leer, Ok. dale, Maye. El espíritu no tiene necesidad de que se le enseñe nada, pero el ego sí. El proceso de aprender se percibe en última instancia como algo aterrador porque conduce no a la destrucción del ego, sino al abandono de este a la luz del espíritu. Este es el cambio que el ego no puede sino temer, puesto que no comparte, puesto que no comparte mi caridad. La lección que yo tuve que emprender es la misma que tú tienes que aprender ahora, y puesto que la aprendí, puedo enseñártela. Nunca acataré a tu ego. Si bien estoy tratando de enseñarte cómo surgió su sistema de pensamiento. Cuando te recuerdo tu verdadera creación, tu ego no puede por menos que reaccionar con miedo. Wow. Ujú. De verdad que el ego no tiene necesidad de que se te enseñe nada. Hoy, en una de esas que suelo caer, me preguntaba, pero por qué me hago tanto daño con el ego? Y rápidamente surgió, ¿sabes? Como esa respuesta de adentro que decía, tú no te estás haciendo daño con el ego. Nada puede alterar lo que tú eres. Y eso me hizo entrar como en otra, que ya estaba como cayendo en una víctima, en un sentido de nada, en una cosa. Inmediatamente hizo como que realmente me encanta aquí como habla Jesús, Ujú. porque te habla directamente, ¿sabes? Ujú. Y cada vez que yo leo un párrafo donde habla directamente, siento realmente la fuerza en cada una de esas palabras, como si realmente me las estuviese transmitiendo. La lección que yo tuve que aprender es la misma que te toca aprender ahora. Significa entonces que eh, también le tocó. Así es. Sí. Fíjense que aquí me encantó esta parte, ¿no? Donde dice, porque también esto puede ser una creencia, ¿no? De parte nuestra en ese sistema de pensamiento egoico, que como que em, soltar la idea de lo que somos es una especie de destrucción, ¿ves? Para el ego. Pero mira qué hermoso lo que está diciendo Jesús aquí. No, se trata simplemente de llevarlo a la luz. ¿Ves? Se trata de llevar todas esas ideas locas, esas creencias, esas culpas, esos miedos a la luz. No hay que destruir nada. Ni atacarlo, como dice acá. Exacto. Nunca atacaré a tu ego. Estoy tratando de enseñarte cómo surgió. Qué Exacto. bonito. Sí, ¿no? Qué amoroso, ¿no? Ujú. Sí. Entonces, eso también nos alivianda un poco, ¿no? Nunca atacaré tu ego. Y no tenemos que atacar nosotros tampoco. Nada. Atacarnos a nosotros por sentirnos como a veces nos sentimos o pensamos lo que pensamos, ¿ves? No atacarnos con nuestros propios juicios, culpas, ¿m? Sino siempre llevarlos a la luz. Y Laura, en realidad hay también como llenándonos de misericordia para con nosotros mismos, ¿verdad?
Así es. Eso es. Llevarlo a la luz es eso, es sentir esa misericordia, ese amor. Ujú. Muy bien. Bueno, vamos con el párrafo 4. Lo voy a leer yo. Dice, aprender y enseñar son los mayores recursos de que dispones ahora porque te permiten cambiar de mentalidad y ayudar a otros a hacer lo mismo. Negarte a cambiar de mentalidad no conseguiría probar que la separación no ocurrió. El soñador que duda de la realidad de su sueño mientras todavía está soñando, no está realmente sanando su mente dividida. Vamos a repetir esto. El soñador que duda de la realidad de su sueño mientras todavía está soñando, no está realmente sanando su mente dividida. Tú sueñas con un ego separado y crees en el mundo que se basa en él. Todo ello te parece muy real. No puedes deshacerlo sin cambiar de mentalidad al respecto. Si estás dispuesto a renunciar al papel de guardián de tu sistema de pensamiento y ofrecérmelo a mí, yo lo corregiré con gran delicadeza y te conduciré de regreso a Dios. Wow. Seguimos con esa, qué amoroso, ¿verdad? Es como que Jesús nos está diciendo, vamos de la mano, Yo voy contigo. yo voy contigo, como un niño, suéltate, entrégate como un niño, confía, déjamelo a mí. Entonces, eh, fíjense qué importante este párrafo del numerito 2, ¿no? Negarte a cambiar de mentalidad no conseguiría probar que la separación no ocurrió. Es decir, como que a mí me gusta a veces ver, bueno, eso parte mucho de cómo está estructurado esta mentecita egoica mía, ¿no? Que me gusta como descubrir las estrategias, porque ayuda como a ver lo práctico, ¿ves? Nos está dando pistas de lo que hay que hacer, porque dice, epa, yo no te estoy diciendo que niegues que estás soñando. El primer paso es que date cuenta. No vas a cambiar de mentalidad si primero no te das cuenta que tú estás soñando. Tú sueñas con un ego separado y crees en el mundo que se basa en él. Es decir, sería muy arrogante no asumir que eso nos pasa. ¿Ves? Que es como que reconocer, es verdad. Yo estoy soñando con un ego separado y además creo y hasta estoy convencida que el mundo se basa en él, en ese sueño. Todo ello te parece muy real. Entonces nos está diciendo, pero no podemos deshacerlo. No puedes deshacerlo sin cambiar de mentalidad al respecto. Y aquí nos da, digamos, el toque final, ¿no? Nos dice, si estás dispuesto a renunciar al papel de guardián de tu sistema de pensamiento. ¿Cuál sistema de pensamiento? El de El del ego. Y me lo ofreces a mí, yo lo corregiré con gran delicadeza y te conduciré de regreso a Dios. Ahí es donde nos damos cuenta que nosotros no podemos cambiar el sistema de pensamiento del ego. Eso no nos corresponde. Por eso es que
toda la vida seguimos detrás de la zanahoria, creyendo que desde nuestra autonomía vamos a cambiar un montón de cosas. Y hasta que no entendemos, ves, el cambio de mentalidad, que eso le corresponde al Espíritu, a Jesús, y que solamente se requiere de esa pequeña dosis de buena voluntad de rendirnos a eso. Ese es el paso que me va a conducir a Dios, al amor. ¿Mm? Entonces, a propósito de ser vigilantes, ¿verdad? Que lo hablábamos desde el inicio, es recordar eso, que tenemos a Jesús llevándonos de la mano, que el Espíritu Santo nos está guiando en todo momento. Pero eso sí, ellos no pueden interferir en nuestro libre albedrío. Nosotros tenemos que elegir hacer esa entrega en todo momento. ¿Mm? ¿Alguien quiere comentar algo al respecto? ¿Agregar algo? Ok. Vamos entonces al párrafo 5. ¿Quién me ayuda aquí? Yo, Dale, mi amor. todo buen maestro espera impartir a sus estudiantes tanto de lo que él mismo ha aprendido, que algún día dejen de necesitarlo. Este es el verdadero y único objetivo del maestro. Es imposible convencer al ego de esto porque va en contra de todas sus leyes. Pero recuerda que las leyes se promulgan para proteger la continuidad del sistema en el que cree el que las promulga. Es natural que el ego trate de protegerse a sí mismo una vez que lo inventaste, pero no es natural que desees obedecer sus leyes a menos que tú creas en ellas. El ego no puede tomar esta decisión debido a la naturaleza de su origen, pero tú puedes tomarla debido a la naturaleza de Ujú, eh, aquí de verdad como que va desmenuzando un poco más lo que el ego, cómo opera realmente el ego. ujú, Y cuando tú conversabas tu experiencia, yo digo, wow, qué impresionante la experiencia que nos contaste al principio, que primero caes como bueno, pero yo queriendo figurarnos esa parte primero como de caerte a latigazo, creyéndote que eso es humildad, y no, sigue siendo ego, porque exacto. no es ni lo uno ni lo otro, no es ni una falsa humildad, ni nada de eso, es simplemente hacerse a un lado. Entonces, esta parte aquí de verdad que me ha dado como que todos estos párrafos que hemos estado leyendo han sido como muy reveladores para mí. Y me siento hasta como hojita, de verdad. Sí, de verdad que sí, ciertamente. Porque fíjate, estamos hablando, recuerden que el título es La enseñanza y el aprendizaje correcto. Es como que Jesús nos está enseñando. Bueno, realmente todo el curso es una enseñanza de Jesús, porque es todo el sistema por el viaje por el cual él pasó para iluminarse. ¿Ves? Ujú. Este, es decir, hasta que soltó realmente todo su sistema egoico y se rindió a la unidad con el Padre. ¿Ves? Entonces, eh, nos está mostrando que el camino también de él como maestro, de alguna manera, fue que sus discípulos dejaran de necesitarlo. Y es lo mismo aquí.
hasta que lleguemos un día en que el curso, el libro, ya se hace uno, ¿ves? En nosotros. Entonces, eh, este proceso de aprendizaje no es convencer al ego, nos está diciendo aquí. ¿Por qué? Porque es que al final en la 6, en el numerito 6, ¿verdad? Que es casi el último párrafo, es que uno le cae la ficha, o sea, lo entiende, ¿verdad? El ego no puede tomar esta decisión debido a la naturaleza de su origen, es decir, es recordar, ¿ves? ¿Cuál es el origen de cada uno? El origen del ego es ilusión, es falsedad, no es real. Y tu propia naturaleza, tu origen es lo divino, ¿eh? Es la chispa divina, es el espíritu. ¿Mm? Pero aquí es importante recordar los párrafos anteriores donde él nos decía, ¿verdad? En el tercero, que cuando eso pasa, es decir, cuando estamos como en este proceso de enseñanza-aprendizaje, recordando cuál es nuestra verdadera creación, fíjense que lo dice en el párrafo, al final del párrafo 3. Tu ego no puede por menos que reaccionar con miedo. ¿Eh? Y eso es importante verlo. Un poco con el ejemplo que yo les ponía. En el fondo era miedo. Miedo a perder el protagonismo. Miedo a perder la autoridad, la autonomía. ¿Ves? Y de ahí viene nuestra reacción. Es un programa muy mecánico, una resistencia enorme. Pero cuando el entrenamiento nos va llevando a ese recuerdo, ¿ves? Pero ¿cuál es mi verdadero origen? ¿Quién soy yo? Ya, sueltas ese jueguito egoico. Es una manera de convocar la verdadera autoridad, la autoridad de Jesús guiándonos, el Espíritu Santo guiándonos, para que se restablezca nuestra mente, como que, a ver, esa parábola del hijo pródigo que se fue de su padre, no es más que eso. El ego creyendo tomar la autonomía, separándose del océano de sabiduría, de amor, de infinitud. Y entonces vuelve a su origen cada vez que recuerda quién es. Cada vez que la mente toma el lugar de donde viene. ¿Eh? Es solo una metáfora. Entonces, me quiero perder en no sé qué, en el juicio, en el miedo, en lo que sea, y de repente, Espíritu, Jesús, me estoy recordando que tú me estás llevando de la mano. Guíame. Y va, me recuerda mi creación. Pero ¿quién te dijo que tú eres eso? Y eso está pasando a cada rato. ¿Mm? Entonces, el maestro está adentro. Bueno, es una forma de decirlo. ¿Ok? No está en el mundo de la forma. Y yo como estudiante, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Puedo recordar eso, que el maestro está ahí para mí. Cada vez que yo lo convoque, entonces nos está diciendo, este,
que no podemos convocar, no podemos volver a la paz, volver al amor, ¿ves? Restablecer el orden desde sentirnos separados, porque es que esa no es las leyes, eso es de las leyes del ego, es lo que nos quiere decir un poco ahí. Recuerda que las leyes se promulgan para proteger la continuidad del sistema en que cree el que las promulga. Es natural que el ego trate de protegerse a sí mismo una vez que lo inventaste, pero no es natural que desees obedecer sus leyes a menos que tú creas en ellas. El ego no puede tomar esta decisión debido a la naturaleza de su origen. De cada vez que yo elijo eh, ese sistema de pensamiento, elijo dejarme conducir solo por mis creencias, bueno, soy pieza fácil, vamos a llamarlo así, ¿ves? Para el dolor, para el sufrimiento, para sentirme atacado, para el juicio. Mientras que elijo recordar quién soy y quién camina a mi lado, es posible que se restaure la paz en mí, la fortaleza en mí, ¿sí? ¿Alguien quiere comentar, compartir algo más de esto? Pues estamos comprendiéndolo todo o estamos todos confundidos. Bueno, todo eso es válido. O a lo mejor estamos como procesándolo, ¿no? También, Exacto, yo creo que es ahí. ¿verdad? Sí. Ujú. Muy bien, vamos entonces con el párrafo 6. ¿Quién me ayuda? Yo le, Dale, Gaby. los egos pueden chocar en cualquier situación, pero es imposible que el espíritu choque en absoluto. Si percibes a un maestro simplemente como un ego más grande, sentirás miedo, ya que agrandar un ego es aumentar la ansiedad que produce la separación. Enseñaré contigo y viviré contigo si estás dispuesto a pensar como pienso yo, pero mi objetivo será siempre eximirte finalmente de la necesidad de un maestro. Esto es lo opuesto al objetivo del maestro que se deja guiar por el ego. A ese solo le interesa el afecto que su ego pueda tener sobre sus otros egos y por consiguiente se sirve de su interacción con ellos como un medio de conservar su propio ego. Yo no podría dedicarme a enseñar si creyese eso, y tú no serás un maestro dedicado mientras lo creas. Se me percibe constantemente como un maestro al que hay que exaltar o rechazar, pero yo no acepto ninguna de esas dos percepciones de mí mismo. Wow. Wow. Bueno, una parte que me resonó mucho con lo que hablamos incluso la semana pasada, que yo te comenté que a mí me han pasado eso bueno, como que enaltecer tanto a mis maestros que me sentía pequeña con respecto a ellos, ¿no? Pero aquí leyendo esta parte me confundió eso de los varios egos. Esa parte no la entendí, Laura. Eso de que si tenemos varios egos y yo que ya va, pero ya con uno es como mucho. No sabía que tenemos varios. Sí. No, básicamente aquí nos está hablando justamente en la dimensión de la forma, ¿no? De nosotros como personaje y en nuestra interacción, ¿ves? Es decir, como que mi ego pelea con tu ego, o sea, lucha de egos, lucha de posiciones. El ejemplo que yo les ponía de lo que me pasaba a mí Sí. elaborando el guión, el prólogo, ¿ves? Ujú, Allá había luchas de egos, ¿ves? ujú. Entonces, claro, es que nos demos cuenta que
Cuando estamos chocando en una situación, eso es lucha de ego. O sea, volvimos otra vez a elegir el maestro equivocado. ¿Ves? Ahí no está el espíritu, para nada. Ya entendí lo del maestro equivocado. Eso también me hizo ruido al principio cuando lo comentaste y decía, pero ¿cómo que yo elijo un maestro equivocado? O sea, Ajá, ¿ves? Acuérdate que ujú, siempre nos estamos refiriendo, el curso nunca te va a hablar de comportamientos, ujú, nunca te va a hablar de acciones a seguir en el mundo de la forma. Te está hablando ujú, de la conciencia, te está hablando de la mente, te está hablando de tu decisión de qué quieres, qué eliges pensar. ujú. ¿Ves? Te Ok, está hablando siempre de eso, de dónde se origina todo, que es en tu mente. ok. Esta semana me pasó un choque con una amiga, dice Crisbel, y me caché y dije, gracias, hermana. Ajá. Este, me has salvado. Tal cual. Así es, mi amor. ¿Sí? Si viéndolo así como ya las últimas lecciones nos habla siempre de la salvación, de la salvación. ¿Se acuerdan que mi hermano es mi salvador? Siempre lo dice el curso, ¿verdad? De alguna manera, esas luchas de egos, eso es lo que me quiere mostrar. Que eso que yo estoy viendo en el otro, ya lo sabemos, eso que el otro me está reflejando, me está mostrando una parte de mí que yo misma estoy rechazando, que yo misma estoy juzgando, o que no quiero ver. ¿Ves? Yo no quería ver mi egote queriendo tener la razón, mi necesidad de especialismo, no la quería ver. ¿Ves? Decir, ay, yo sé más que tú, yo estoy más preparada que tú. ¿Ves? Claro, obviamente es muy inconsciente, ¿no? Pero cuando uno lo mira en la intimidad de su espacio y dice, claro, lo que por lo menos a mí me pasa, porque antes yo me latigaba muy duro, pero ya me estoy dando cuenta que lo puedo ver y me da risa. Ya no me culpo, ya no me caigo a latigazos. Digo, ah, otra vez caí en este juego del Lego, qué vaina. ¿Ves? Entonces, claro, sí, vamos a chocar. En el mundo de las formas va a pasar eso. Pero como seguimos hablando del tema de la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Y me parece bien, bien hermoso esto porque es muy sutil, mis amores. A veces, hasta en esto, esto de enseñar, yo que además también estudié para ser profesora, imagínense. O sea, yo he estado toda mi vida unida al mundo de la enseñanza. Entonces, es muy sutil si no nos observamos, si no somos vigilantes, de creer que por el hecho de que estamos en este camino de enseñanza, yo me crea superior. ¿Ves? Entonces, eso yo no te voy a decir que es que, ay, lo sané completamente, no, pero por lo menos ahora estoy más vigilante y lo entrego. Y además, mira la cachetada de nuestro ego que nos deja el maestro aquí, nos dice, se me percibe constantemente como un maestro al que hay que exaltar o rechazar, pero yo no acepto ninguna de estas dos percepciones de mí mismo. ¿Qué han hecho las religiones? Exaltarlo de tal manera que por eso es que nosotros hemos sentido miedo, temor a Dios. Exaltarlo de tal manera que nos pone en una dimensión muy lejana de Él. Y lo hermoso de este camino es que nos dice, yo estoy contigo, déjame acompañarte, te voy a recordar quién eres, yo estoy a tu lado. Sí, Laura, porque en realidad las religiones, si uno se pone, bueno, yo me pongo a ver mi historia de vida, ¿verdad? Más atrás, de muchas cosas que me formé, muchas cosas que aprendí en todas esas cosas. Y yo digo, si en realidad solo lo hacen ver a uno verdaderamente, digamos, entre comas,
el pecado, el pecado, el pecado, el pecado. Y entonces uno dice, puchica, entonces todo es pecado y se centra uno y se cree uno, o sea, llega uno a un nivel en realidad, o sea, yo le digo, yo estoy hablando por mí, llega uno a un nivel en que todo cree que es pecado, o sea, que no se puede hacer nada si no es pecado. Tal cual, y eso genera mucha culpa, Ajá, ajá, ¿ves? hasta que se da Entonces, uno cuenta que no. absolutamente, ¿ves? Ese es un Ujú, despertar, eso, esa es la propia voz del espíritu hablándote, diciendo, epa, no, 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 no es así, no es por aquí, ¿ves? Como un Dios que es amor, que es puro amor, puede estarme juzgando permanentemente y que me sienta pecador. No, no sé, ujú, eso es como ujú. raro, ¿ves? Sí. Entonces, eh, es un poco lo que nos está diciendo aquí Jesús, ¿ves? Si se quiere, este curso de milagros surge como una especie de sanar la culpa y el castigo de las religiones, que está en nuestra mente, que está en nuestro sistema de pensamiento egoico, ese montón de creencias, ¿ves? Entonces, por eso esto, uno va leyendo un párrafo con el otro. Para mí hoy también ha sido así como que, wow, cada uno es más claro que el otro. ¿Te das cuenta? Entonces tú dices, wow, ya va, espérate. Como que se nos va quitando un montón de vendas, ¿ves? Y entonces tú dices, ¿verdad? Eh, y este es el objetivo es que, como lo dice acá, que podamos eximirnos finalmente de la necesidad de un maestro. Pero para ello, efectivamente, tiene que haber una disciplina, si se quiere, con nosotros mismos de ser vigilantes de ese sistema de pensamiento, ¿ves? Y de practicar permanentemente la rendición, entregarle toda esa equivocación, esos errores de la mente al que sí sabe, pues. ¿Ve? Entonces, y además lo más impactante es eso, que aquí también nos está haciendo un llamado de atención, porque de hecho, fíjense que hay aquí el tercer libro, en este libro grandote, ¿verdad? Azul, hay tres libros. Está el que estamos leyendo en estos momentos, que es la teoría, vamos a llamarlo así, el de las lecciones prácticas, que es el segundo, y que las estamos haciendo día tras día, ¿verdad? Y el tercero justamente es el manual del maestro. Entonces, de alguna manera se nos está adelantando, porque obviamente también es parte del propósito del plan del espíritu, que tú vas a sentir la necesidad de comunicar esto, de enseñar esto. Pero ahí también se nos enseña a ser vigilantes, ¿ves? De hecho, nos lo dice aquí, ¿no? Dice, si percibes a un maestro simplemente como un ego más grande, sentirás miedo, ya que agrandar un ego es aumentar la ansiedad que produce la separación. ¿Ves? Entonces es saber que el maestro no es algo separado de mí, que es más grande que yo, que es especial. Eso es pura percepción. Lo cual no significa, ¿no? En estos días yo conversaba con un estudiante de constelaciones, esto de las jerarquías, ¿no? Que también está en nuestro sistema de pensamiento egoico, lo de las jerarquías. Obviamente corresponde más a las leyes del mundo, pero lo importante aquí, volvemos a lo mismo, no es el comportamiento, es decir, cuando tú, no hay nada.
aprendimos con Hellinger que si honras a los que llegaron primero, ¿verdad? En el mundo de la forma, eso tiene cierta fortaleza en tu vida. Entonces, esto es así desde el plano de lo biológico, a tus padres que llegaron primero, los antepasados, los abuelos llegaron primero, ¿verdad? Y también en este proceso, ya que estamos hablando de enseñanza-aprendizaje, es honrar a los que han sido tus maestros. Pero es que el espíritu no tiene nada que ver con eso. Es decir, pareciera que mientras más estás en el espíritu, tú no tienes ningún conflicto en honrar a los que llegaron primero. ¿Ves? Sí, Laura, porque ahí se le está dando, digamos, perdón, yo sí entiendo un poquitico más de esas cosas, no sé, últimamente me he metido mucho en esas cosas y la verdad he indagado muchas cosas, pero sí, porque o sea, en realidad se les está dando el lugar que ellos tienen, o sea, al estar en el espíritu uno sabe que ellos tienen un lugar y que en ese lugar que les corresponde a ellos y por ese lugar, y además bien darle gracias, de que por ese lugar que ellos, que les corresponde a ellos, está uno acá. Exactamente. ¿Ves? Ajá. Es así. ¿Ves? Entonces, claro, es como que el ego es el que no quiere, el ego es el que quiere especialismo, el ego es el que no quiere reconocer, ¿ves? Aunque todo eso es del mundo de la forma, más allá de la jerarquía y todo lo demás, cuando estás en el espíritu, tú vas a sentir, yo lo veo así, ¿no? Ahora, cada vez más claro en ese sentido, es que vas a sentir de una manera muy genuina y natural honrar lo que hay que honrar, sin ningún problema. ¿Ves? Es una inspiración del mismo espíritu, a que uno reconozca su lugar, reconozca el lugar del otro, al que uno lo ve. Porque llegué a esta conversación con esta chica, porque ella tenía toda una lucha, decía, no, pero es que yo antes, yo siempre me he llevado chascos porque siempre veía, bueno, un poco lo que decía Gaby, pero ella se sentía mal por eso, decía, no, yo siempre los veía como los endiosificaba y no sé cuánto, y ahora entendí que no es por ahí. Pero en esa lucha de ella, entender que no es por ahí, los excluía en su mente. ¿Ves? Eso es otra cosa. Y no se daba cuenta, de paso. Entonces ella decía, no, porque a lo mejor tú lo estás diciendo porque es una necesidad de reconocimiento. Le digo, mira, todo es posible porque yo no me las sé todas, pero no, no es que el maestro necesite reconocimiento, es que sencillamente tu corazón te va a decir de verdad la honra que hay que hacer allí. Pero mientras te sientas peleada, mientras tú no quieras seguirlo haciendo así, obviamente que eso hay que espiar. Hay que espiarlo, perdonarlo. Porque además no es, fíjense el ego, ¿no? Yo he escuchado muchos consteladores que dicen, es que yo ya le di su lugar. Qué arrogancia, tú no le das ningún lugar, nada. El lugar ya lo tiene. Ya lo perdoné. Sí, nadie le da ningún lugar al otro. En realidad lo que haces es reconocer el lugar que tiene. Es distinto. Eso, el mismo Hellinger lo dice. El orden se nos es dado. Ya es dado. Yo no tengo que darle ningún lugar. Eso es pura arrogancia. Pero esas son las confusiones que tenemos en nuestra mente, ¿no? No, como yo decía en el Congreso, ¿realmente existen los perpetradores? Mm. ¿O será que hay mentes, realmente existen los excluidos? ¿O será que hay mentes que excluyen? ¿Ves? Entonces, es como espiar esas ideas confusas que tenemos allí, porque vienen de nuestra propia percepción. Y estamos en el mundo de las formas, estamos en este proceso de enseñanza y aprendizaje.
Es un poco también lo que este capítulo nos está haciendo ver. Es decir, en las ilusiones del ego, tal como nos decía aquí, ¿verdad? Tú estás en el sueño, tú sueñas con un ego separado y crees en el mundo que se basa en él. Y vamos a partir ahí, de allí para poder hacer el cambio de mentalidad. No estamos negando eso. Eso no se puede negar, ¿sí? Es decir, el proceso de enseñanza-aprendizaje que se nos está mencionando acá parte de que la enseñanza-aprendizaje solo es posible en el mundo de las formas. De hecho, por ahí nos lo Ajá. dijo, ¿no? El espíritu no tiene necesidad de que se le enseñe nada, pero el ego sí. Está en el párrafo 3. ¿Ves? El ego sí. Por eso que estamos en este camino de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Pero además nos está dando pistas muy interesantes, es decir, ok, estamos en el mundo de la forma, estamos soñando, pero hay algunas pistas bien interesantes para que tú vayas deshaciendo de tu mente y que este camino sea, como hay una parte en el curso que se habla del sueño feliz, tengas un sueño feliz. ¿Cómo es el sueño feliz? Que en el proceso de enseñanza-aprendizaje, mira, yo te voy a dar pistas. El ego va a querer en algunos momentos reaccionar con miedo, nos lo dice en el párrafo 3 al final. Este, yo estoy contigo en todo momento, tú puedes invocarme, ¿verdad? Recuerda que es importante hacer un cambio de mentalidad. También nos dice, ojo, si te sientes especial como maestro, o de alguna manera, no nos lo dicen estas palabras, ¿no? Pero yo lo estoy interpretando un poco así como que no generar dependencia, porque la idea es que tú no llegue un momento en que te eximes de todo maestro, y para eximirnos de todo maestro es porque yo ya soy la maestría, porque ya estoy realmente entregada y rendida a la práctica del perdón permanente, a espiar, a ser vigilante con mis pensamientos. En ese nivel es que nos encontramos en estos momentos, en la segunda parte de la práctica del curso. ¿Ves? Porque no se trata solamente de que tú te sientes en la mañana, hagas la meditación, entregues el día al Espíritu Santo, ¿ves? Realices la lección del día y después sigas en el mundo criticando a todo el mundo, sintiéndote culpable, juzgando. Tucu. ¿Y dónde está la vigilancia de los pensamientos? ¿Y dónde está la decisión de escuchar al maestro correcto? Esa es la praxis. ¿Ve? ¿Alguna pregunta, algo que quieran compartir? Ay, mira, ahí está Crisbel con su bebito. Este, muy bien. Vamos a leer un párrafo más, que esto está muy interesante. Párrafo 7 dice, el que enseñes o aprendas no establece tu valía. Ajá. Muy interesante. No establece tu valía. Tú no vales más porque seas maestro o no seas maestro. Tú no vales, eso forma. ¿Ves? Tu valía la estableció Dios. Mientras sigas oponiéndote a esto, todo lo que hagas te dará miedo, especialmente aquellas situaciones que tiendan a apoyar la creencia en la superioridad o en la inferioridad. Los maestros tienen que tener paciencia. Ay, imagínate tú, eso a mí me falta.
Un montón. ¿Ves? Tienen que tener paciencia y repetir las lecciones que enseñan hasta que éstas se aprendan. Wow. Yo estoy dispuesto a hacer eso, nos dice Jesús, porque no tengo derecho a fijar los límites de tu aprendizaje por ti. Qué bárbaro, ¿no? Una vez más, nada de lo que haces, piensas o deseas es necesario para establecer tu valía. Uy, wow. Esto está como para escribirlo como un mantra, una afirmación y pegarla en todos lados, ¿no? Y recordarlo. Nada de lo que yo piense, haga o desee va a restablecer mi valía. Este punto no es debatible, excepto en fantasías. ¿Cuántas veces nos hemos observado a nosotros mismos, verdad? En este mundo, recriminándonos porque no tuvimos X o Y resultado en un proyecto, en una cosa, y nos sentimos inferiores y nos sentimos que no somos suficientes porque no logré el suficiente dinero, ganancia con esto, con aquello, porque no me reconocen, porque no tengo fama, porque no... Y eso viene de ese punto, de la idea de creer que mi valía depende de lo que hago. Pero fíjate lo que dice, haces, piensas o deseas. ¿Ve? Tu ego no está nunca en entredicho, porque Dios no lo creó. Estamos ahorita, por cierto, en esta parte de la creación. Lo hablábamos en estos días con Maya, ¿no? Ese choque de al leer o a escuchar que dice, nada en este mundo es creado por Dios. ¿Qué? Nada. Porque lo que vemos en el mundo es una proyección de nuestra mente egoica. Es cambiante, es impermanente. Y toda creación de Dios es eterna. Entonces, tu ego no está nunca en entredicho porque Dios no lo creó. Es decir, Dios no te va a castigar si tú lograste o no los objetivos que tenías con cierto proyecto. Jamás. Ni te va a juzgar por eso, ni te va a decir, ¿te das cuenta? Nunca. Porque es que Él ya sabe quién eres tú y ya sabe cuál es tu valía independientemente de lo que hagas, desees o dejes de hacer o de pensar. Eso no te determina. Jamás. Tu espíritu no está nunca en entredicho porque Él lo creó. Wow, mira, mira qué curioso ego, ¿no? Tu ego no está nunca en entredicho porque Dios no lo creó. Tu espíritu igual no está nunca en entredicho porque Él lo creó. Es como que si nos estuviera diciendo, ¿no? Yo sé lo que es real y lo que no es real, punto. ¿Ves? Cualquier confusión al respecto es ilusoria. Y mientras perdure esa ilusión, no es posible tener dedicación alguna. ¿Qué nos querrá decir él con esto? A ver, ¿qué se les ocurre? Dice, cualquier confusión al respecto es ilusoria y mientras perdure esa ilusión, no es posible tener dedicación alguna. ¿Qué será? ¿Qué se les ocurre? Que mientras estemos pensando de que lo de la separación, que
no somos, que somos solamente cuerpo, y nos olvidamos de que realmente somos espíritu, que si todavía creemos o mantenemos en la idea de que la idea de todo que esto es real, nunca, nunca, o como que no vamos a llegar a reconocer o a vernos realmente como somos, ¿no? Y Absolutamente. me hace acordar ahorita, yo no, o sea, es lo que se me viene a la mente. Ahí siempre lo repite, un episodio de Los Simpsons que a veces está por las redes, donde Homero está sentado, ve la televisión y entonces empiezan como que en la cabeza de Homero a imaginarse todo hasta el universo, ¿no? Llega todo hasta el universo y de extraterrestre, todo lo demás, y vuelve a la cabeza de Homero, ¿no? Y es la parte que sí, nosotros lo creamos y pienso y me he puesto así como que filósofa y a empezar a pensar de que hasta el ego nosotros mismos lo creamos. Claro, Y digo, exactamente. oye, Lo fabricamos. necesitamos tanto el conflicto que creamos hasta el ego. ¿En qué parte no, nos sentimos no merecedores de ser lo que somos realmente? Claro. Tal cual, ¿ves? Por eso es que se nos dice en el párrafo anterior que para poder ir recordando quiénes somos, tiene que haber un cambio de mentalidad, ¿ves? Y en el fondo es exactamente lo mismo que dice aquí. Eso no es posible, ¿verdad? No es posible tener dedicación alguna si no estoy dispuesto a renunciar a esa mentalidad, ¿ves? Entonces, Laura, perdón, eso es como, digo yo, no sé si soy lo cierto o no, si no se me corrige. Eso es como que yo quiera cambiar algo y siga en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo y no cambie nada. O sea, como ejemplo, como llevar el curso que usted está dando y que usted nos diga que el ego, que eso, que hay que cambiar toda esa forma del ego, porque el ego es el que hay que hacer, darle más cabida al espíritu y eso, y uno siga ahí majadero con el ego, con el ego, con el ego y no le dé vida al espíritu. Es algo así. más o menos, sí. Por eso es que yo digo, cuando leí aquí lo de la paciencia, digo, no, entonces estoy bien lejos de ser maestra realmente, porque yo no tengo paciencia. A veces me provoca hacerle a la gente así, ¡sí, coño de pie! ¿Ve? Por eso, porque todavía seguimos apostando a no sé qué vaina del mundo y sufrimos porque quiero, yo sufro hasta que no tengas 500.000 seguidores y todo ese peo. ¿Ves? Entonces, como que es más simple de lo que pensamos. Y eso que dice Criswell, ¿no? Fíjate, verga, qué arrogancia tan bárbara. Es más, creo que fue en Gary Renard, donde yo leí en uno de sus libros, donde él mencionaba sobre el mundo, el universo, la naturaleza. Porque también ahí, fíjense, ¿ves? Cualquiera podría pensar, pero ¿y eso? ¿Y aquellos amaneceres y las estrellas? ¿Eso no es creado por Dios? No. Entonces, dimensiones, cosmos, astros, no sé qué vaina, todo ese mundo complejo viene del sistema de pensamiento egoico. Y el amor es simple, es simple. O sea, es más simple de lo que nosotros nos imaginamos. Es más simple porque sencillamente me doy cuenta, si estoy sufriendo, no estoy en el amor. Así de simple. Y si no estoy en el amor, ¿qué pasa? ¿Eso, determina mi valía? No, es una oportunidad para entregar y elegir de nuevo, entregarlo a la luz, llevarlo a la luz, como salía aquí en el párrafo anterior, ¿verdad?
No se trata de que voy a pelear con el ego, voy a destrozar el ego. No, llevo a la luz toda idea que no es real. Así de simple. Laura, si vamos a destruir el ego, entonces nos destruimos a nosotros mismos porque somos los que lo creamos, ¿no? Bueno, ¿ves? Y además es imposible porque no es real, no existe. Lo único real es que tú eres el hijo de Dios, somos un espíritu. ¿Ves? Pero que también hasta eso forma parte del entrenamiento, ¿ves? Que darnos cuenta de que es simple, que no te tienes que parar de cabeza y hacer no sé cuántos rituales y que no sé cuánto y que no sé qué más y no sé qué, ir a no sé dónde y hacer no sé cuántas. No, es más simple, porque todo está en tu mente. Es ser vigilante de nuestros pensamientos, es darnos cuenta a qué voz estoy eligiendo escuchar en todo momento. Y cuando elegí la voz del ego, no pasa nada. Gracias, ego. Me estás recordando que yo no soy eso. Así que invoco, me siento otra vez de la mano de el Maestro Jesús guiándome, ayudándome a llevar a la luz esa idea equivocada. Ya está. ¿Mm? Bueno, a ver, ¿qué nos llevamos de este encuentro tan revelador de esta noche? Entonces, llegamos hasta el párrafo 7, es decir, la semana que viene continuamos con el 8. Yo diría revelación de amor, porque todo sí fue realmente muy revelador el encuentro de hoy. Gracias, mi amor. Ujú. Ya va, disculpen, pero yo no había visto que Crisol tenía a su bebé allí. ¡Qué emoción! Ay, viste, qué No lo había lindo. visto, qué Mira, ay, Dios mío, hermosura. pero qué grande. Sí, Perdón que desvié el tema, pero me alegra mucho, Crisol. Ay, sí. Gracias, Bendiciones para gracias. Es que ti. sí, es grandísima para el mes y algo que tiene 2 semanas, 3 semanas, grandísima. Ay, Dios mío, qué bella. Y a veces no me ven en pantalla porque es que No. lo que hago es darle seno, la Ajá. trato de dormir, entonces pongo el teléfono por allí y voy escuchando, entonces lo que puedo y así voy. Claro, claro, mi amor, por supuesto. Es la edad que tiene más demanda, más. Es así. Qué bella. Gracias. Dios la bendiga. Bien, gracias, gracias. Todas las bendiciones son recibidas. Sí. Bueno, bueno, nos vemos el próximo lunes. Que descansen. Gracias por ser y por estar una vez más. Mil gracias a Gracias, todos. Feliz Laura. noche. Gracias a Muchísimas todas. Buenas gracias. noches. Buenas Bendiciones, noches. buenas noches, que descansen. Amén. Amén, igual. Amén.